Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con más tácticas aquí por el canal con una nueva actualización para la 5.2.3, una alineación muy recomendada en el canal y que ha aparecido en muchos videos en este último año, pero que probablemente muchos no la han visto dado que no la menciono ni en el título ni en la miniatura de varios de esos videos. Así que por ello, hoy le dedicaré un video específico a esta alineación, ya que sin dudas que se lo merece por sus grandes resultados en este 2025. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta táctica, o mejor dicho, de estas tácticas que serán para la 5.2.3. Unas tácticas que he estado utilizando durante gran parte de este 2025 por su altísimo porcentaje de efectividad y de puntos obtenidos, sobre todo a nivel competitivo, donde se ha llevado grandes victorias en batallas y ligas individuales ante muy buenos rivales. Una 5.2.3 que durante la primera parte del año la recomendé muchísimo más con la opción A, pero que actualmente la recomendaría más con la opción B, ya que veo que tiene un rendimiento considerablemente mejor con esos dos CCD en el mediocampo. Esta alineación ha sido probablemente la mejor opción que he tenido para asegurar mis partidos en condición de local, algo que seguramente a muchos les sorprenda, ya que generalmente se la ve como una opción más defensiva o para usarse en condición de visitante. Pero en este año, la 5.2.3 ha sido, sin lugar a dudas, una alineación infalible de local y muy vendidora de visita, además de destacarse en terreno neutral en los pocos partidos que le tocó disputar en ese escenario. Una 5.2.3 que, a diferencia de años anteriores, en estos últimos meses sí le he dado muchísima importancia a armar un 11 con posiciones específicas y sumando el plus de nacionalidad, algo que sin dudas que ha beneficiado y mucho a las tácticas. Asimismo, destacar como siempre la importancia de seleccionar correctamente a los especialistas para aprovechar las pelotas paradas y potenciar la efectividad de la táctica, lo que ayudará a destrabar esos partidos igualados que se definen por la mínima diferencia. Vale la pena destacar que esta 5.2.3 ha sido probada ante todas las alineaciones más utilizadas del juego y tiene un saldo extremadamente positivo, por lo que se las recomendaré para cualquier escenario. Y si bien puede llegar a tener algún traspié, por lo general se ha mostrado muy regular en resultados, convirtiéndose así en una de las mejores alineaciones de este 2025. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 5.2.3. En primer lugar, el plan de juego que se utilizará en esta táctica será lógicamente el del contraataque. En la agresividad, aquí les recomendaré usar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Probablemente el árbitro más problemático en los últimos meses viene siendo el juez naranja, así que allí, que de normal recomendaría el agresivo, actualmente les recomendaré usar la agresividad normal. Bien, en las tácticas en línea, aquí la podremos usar con tres opciones, siendo la más recomendable actualmente la del doble apoyo tanto de los delanteros al medio como de los medios a la defensa, tanto para los partidos en condición de local como de visitante. Las otras dos variantes posicionales serían el confiable apoyo de medios a defensa, que sería otra opción para los partidos en condición de local en superioridad de equipo sobre todo, y el doble apoyo a la defensa tanto de delanteros como de mediocampistas para aquellos duelos en extrema inferioridad en condición de visitante. Y ya en las avanzadas, esta 5.2.3 se ha utilizado con varias presiones, siendo la presión de 34 y de 47 las más utilizadas en condición de local, y las presiones de 16 y 63 para aplicarlas en condición de visitante. Por el lado del estilo, aquí se usó el defensivo en condición de local con números como 32 y 25, mientras que de visitante se bajó a un estilo mucho más defensivo como 10 y 19. Y por último, en la velocidad generalmente se usó el juego de pases rápidos con números como 68, 69 y 60, aunque también en ocasiones se bajó un poco la velocidad a 56. Bien, para dejar en claro las combinaciones utilizadas, de local se utilizó la combinación de 34, 32, 68 o de 47, 25, 69. Y de visita se usó la combinación de 16, 10, 60 o de 63, 19, 56. Cabe destacar que las opciones tácticas de local se han utilizado sin importar la alineación rival, mientras que la primera combinación recomendada para usarse de visita
es más para enfrentar alineaciones ofensivas de pases o de bandas, y la segunda combinación para intentar neutralizar las alineaciones defensivas de tiros o contraataque. De esta manera he logrado mantener funcionando por muchos meses a la 5-2-3. Y bien, ya para saber la táctica, en el marcaje del fuera de juego se utilizó siempre un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Como dato extra final, les dejaré este cuadro orientativo para que tengan una idea general de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación con su respectiva combinación táctica. Tengan muy en cuenta los ajustes mencionados en las tácticas en línea y en las avanzadas, ya que eso les permitirá adaptarse mejor a sus partidos. Remarco nuevamente que la 5-2-3 es una opción que puede funcionar sin problemas ante todas las alineaciones del juego y en cualquier formato de competencia, ya que sin duda alguna considero que son de mis mejores tácticas en este 2025, y si todavía no las han utilizado, se las recomiendo muchísimo. No tengo dudas de que esta alineación con sus respectivas tácticas les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.